sobre VIH-Sida, solamente con un recuerdo sobre esta gráfica. Esto ha sido publicado en New England Journal of Medicine y me parece que es más adecuada para recordar lo que ya han visto con las doctoras. En esta gráfica se puede ver la fase aguda, la fase crónica y la fase de SIDA. En la fase aguda ustedes saben que el paciente tiene más de 1000 CD4, ¿no es cierto? Y cuando se infectan el día cero, entonces comienzan a disminuir sus linfocitos CD4 porque están infectados con el virus y los virus comienzan a aumentar. Entonces, más o menos en las primeras 6 semanas, ¿cierto? El problema es de que disminuye, ¿no?, los linfocitos CD4 y el paciente, los únicos síntomas son malestar general, cefalea, como resfrío, como gripe. Entonces no toma en serio su enfermedad y cree que es un mal pasajero. Después viene la fase crónica, que puede durar años, donde poco a poco se vuelve a normalizar, vuelve a subir los linfocitos, ¿no es cierto?, un poco, y luego nunca van a llegar a los 1000 que tenían, vuelven a disminuir, y cuando ya están en la mitad, los linfocitos de 4500, comienza a aumentar los virus. Y ahí, y en ese periodo que puede durar años, 3 años, 5 años, 6 años, 7 años, entonces el paciente ha entrado a la fase crónica. La fase crónica, que es la fase de la dengue. Y luego, ¿no es cierto?, acá donde dice la flecha, comienza a haber un quiebre en el paciente. Comienza a tener, ya no tiene defensas. ¿Por qué? Porque ya está disminuyendo casi a cero los CD4 y obviamente se disparan los virus y aumenta mayor cantidad porque están proliferando. Entonces, el paciente comienza a tener infecciones oportunistas. Entonces, con diferentes gérmenes se puede contaminar, ¿no? Una diarrea le va a durar un mes, nunca va a parar. Un resfrío le va a llevar a neumonía. Los resfríos no llevan a neumonía. La gripe puede llevar a neumonía, pero enfermedades leves, y luego termina con la muerte. Esa parte donde comienzan las infecciones oportunistas se llama SIDA. Entonces no es lo mismo VIH que SIDA. Entonces SIDA es la última etapa del VIH. Entonces esto es lo que han visto con la doctora, ¿no es cierto? Y estas son las infecciones oportunistas que están en el llave, ¿no? Por usuarios, ustedes ya han llevado en parasitología, por Toxoplasma gondii, Isospora, Cryptosporidium, pueden ser los oportunistas. Los hongos, la cándida, Cryptococcus neoformans. El Cryptococcus neoformans es el hongo clásico que se produce cuando la persona tiene SIDA. Entonces, este hongo ingresa por las vías aéreas, ¿no?, por vía nasal, por inhalación, y este Cryptococcus neoformans se encuentra en las heces de las palomas, por ejemplo. Pero si tú vas a la Plaza Murillo y inhalas, ahí van a estar repartiendo su maicito, no te pasa nada. Tienes que tener inmunodeficiencia para que ataque el hongo. Y generalmente la relación es VIH positivo, VIH reactivo con Cryptococcus neoformans. Por lo tanto, ¿no?, como se entra por la vía nasal, generalmente se va al cerebro y causa meningitis. Pero cuando el paciente está con meningitis, le hacen una punción lumbar y encuentran en el frotis un hongo capsulado, tiene una cápsula gruesa, y diagnostican que es Cryptococcus neoformans. Entonces lo que tiene que pensar el paciente, el médico, es que su paciente es VIH positivo, posiblemente en fase de SIDA, y generalmente no se cura. Entonces ese es el peor sitio de toda la colección. Luego, desde las bacterias, la relación con la Mycobacterium tuberculosis es, ¿no es cierto?, un hecho. Actualmente existe un programa de la lucha contra la tuberculosis
VIH. Pero ahora hay un programa de los dos. Y si buscan en las guías del ministerio, existe una guía de tuberculosis VIH. Cuando tienes un paciente joven, varón, sin compromiso, sin trabajo, que le gusta ir a las fiestas, ¿no es cierto? No trabaja de nada, ¿no es cierto? Tiene muchas parejas, no solamente novias, sino parejas sexuales, y tiene tuberculosis. Y si tiene tuberculosis, ha bajado de peso, puede expectorar mucho, ¿no es cierto? Y tiene fiebre continua, transpiración de poresis. Entonces te tienes que decir, por si acaso le podemos hacer una prueba de VIH, le haces y sale. Entonces esa es la realidad actual. Cuando tienes un paciente joven con esas características y está diagnosticado laboratorialmente que tiene tuberculosis, hay que hacerle VIH. Y generalmente sale. Entonces ese es el nuevo matrimonio que está caminando. Tuberculosis por VIH. Y luego con los virus, obviamente, con los diferentes virus que se pueden contaminar. Entonces, esta es una lista que está en el James, ¿no? Epidemiológicamente, esta es una estadística del 2018, antes de la pandemia, existían 37,9 millones. Seguramente ahora son como 40 millones de personas que están. Y el país, el continente más con mayor cantidad de pacientes es África, que tiene el 20,6%. La mitad de los pacientes con VIH-Sida están ¿dónde? En África, la mitad. En América del Sur están cerca de 2 millones de enfermos. Y ahí puedes ver que todos los continentes tienen. Esta es una estadística que he sacado antes de la pandemia, ¿no es cierto? Que es de VIH-Sida en Bolivia. ¿No? Puedes ver que el primer departamento es Santa Cruz, el segundo es Cochabamba y el tercero es La Paz. No, el segundo es La Paz y el tercero es Cochabamba, ¿no? Pero en el eje central está esto. Entonces, para que se den cuenta, estamos en el ranking. Y en esta otra, por favor no entren en ese ranking. En color rojo están los que tienen VIH y en color negro los que hacen SIDA. Si te das cuenta, desde el 2000, esta estadística desde el 2000 ha ido a aumentar. ¿Cuál es la tendencia? A la subida. Entonces, esto no va a bajar. Estamos en una pandemia. Si ustedes creen que estamos en pandemia de coronavirus, es otra pandemia. Estamos en pandemia de VIH, sí. Y no nos damos cuenta. Y no nos ponemos atentos, no cumplimos las reglas y todo lo demás. ¿Sí? Y estamos en pandemia de VIH. Y la tendencia es a subir. Hasta el 2018 había más de 2.000 casos. Felizmente, SIDA estaba por abajo. ¿Por qué razón? Ya vamos a ver por qué razón. El diagnóstico antiguamente después ustedes, el doctor ha dicho que es ELISA, antiguamente. Por ahí el libro dice ELISA. Sí, pero hay que actualizar al libro, porque el libro es gringo, ¿no? Y estamos en Bolivia. Entonces, antes se realizaba la prueba de ELISA. Entonces, si salía negativo, actualmente se dice no reactivo. Y si es positivo, ¿qué se dice? Reactivo. Entonces, las bioquímicas nos critican. Si decimos positivo, no saben. Entonces, tienes que decir VIH reactivo. Entonces, ahora se prefiere decir reactivo o no reactivo. Entonces, si salía no reactivo, se descartaba VIH y punto. Pero el problema es cuando salía reactivo, con el primer inicio. Primero, que para esperar sus resultados de VIH con ELISA, el paciente más o menos esperaba entre 20 a 30 días. Porque el kit para ELISA más o menos tiene entre 50 y 80 puntos para colocar muestras. O sea, entre 50 y 80 muestras. Entonces tenemos que esperar a llenar las 80 muestras.
los sueros de los pacientes se guardan en el refrigerador y cuando ya tengo casi todo en un mes recolectado, coloco la gotita en cada uno de los pocillos para ver si hay un cambio de color. Si hay un cambio de color, pues es reactivo. Si no hay cambio de color, es no reactivo. Entonces el tiempo que se esperaba era aproximadamente entre 20 días a 30 días. Entonces el paciente regresaba en un mes. Y en un mes le dices, señor, ha salido reactivo, pero hay que hacer un segundo ELISA para ver si realmente es VIH. Entonces, tomaban una muestra, ¿y cuánto tiempo tiene que esperar? Otros 30 días. Ya van 2. Y si salía reactivo el segundo ELISA, entonces les decían, vamos a confirmar. Western Blot, para confirmar. Y antes no había Western Blot en Bolivia, había en Brasil. Se había que mandar las muestras al Brasil, tardaban 2 meses. Cuando ya se ha introducido el Western Blot en Bolivia, otro mes. ¿Cuántos meses llevan? Entonces, después de 3 meses, al paciente les decíamos, felicidades, bienvenido a tu vida. Ahora, eso era con las personas que querían saber qué tenían. Pero 3 meses podían terminar con su vida. Algunos ni siquiera iban a recoger su muestra del primer ELISA y eran reactivos. Y no aparecían. Se perdían para siempre. Han dado datos falsos, no los podían buscar. Algunos serían reactivos, entonces para el segundo ya no regresaban, nunca más. Entonces perdías pacientes y todo. Entonces, a partir entonces, en vista de esto, de que tardaba mucho, la OMS ha decidido en un programa general, ¿no?, cambiar, y más o menos a partir de la década del 2000, 2002, 2003, 2004, han comenzado a utilizar tiras reactivas, o sea, pruebas rápidas para VIH. La prueba rápida, como su nombre dice, es rápida. Para eso, ¿No? tendrás que conectarte a una red Wi-Fi. Está hablando de inteligencia artificial. Bien genial sus inteligencias artificiales, ¿no? Pero no funcionan acá. Aquí es inteligencia natural, como dice el doctor de salud pública. Escribe pues en el chat de docentes. Hay un curso de inteligencia artificial. En vez de preocuparse de inteligencia artificial, deberían preocuparse de su inteligencia natural. Los alumnos ya no tienen inteligencia. Salud pública. Sigamos. No se puede pronunciar su apellido materno. Entonces, así era antes. Entonces, con las pruebas rápidas que son de cromatografía, se ha evitado este largo tiempo. Y entonces, actualmente, se hace la prueba rápida que dura 15 minutos. 15 minutos. Entonces vienes, te pincho tu dedo, ¿no es cierto? Se coloca, ¿no es cierto? Y vamos a ver si es reactivo. Si es reactivo, en 15 minutos hacemos una segunda prueba. 2 pruebas seguidas principalmente. En media hora te digo si has entrado al club o no. Y antes el paciente se podía jugar porque no regresaba, el problema era reactivo, tardaba mucho, costaba más. Ahora son 2 pruebas, ¿no?, seguidas, rápidas, que se hace el paciente, ¿no es cierto? Si la primera es negativa, la segunda es negativa, chao. Si la primera es negativa, la segunda positiva, una más. Si la primera es positiva, la segunda positiva, listo, bienvenido al club. Y para hacer esto, al paciente se le hace una reflexión. Se cita individual o colectivamente y se les da una charla, ¿no?, para preguntarles por qué se está haciendo la prueba de VIH, si sospecha de quién, o si tuvo una relación, ¿no es cierto?, el 15 en la noche y no se acuerda, ¿no es cierto? Algunos han perdido sus zapatos, otros otra cosa. El
El problema es que en los primeros días, en la primera semana, no forman anticuerpos los virus. Entonces, la prueba de ELISA siempre es negativa de primera semana, para todos los virus. Entonces, cuando te da negativo ELISA para cualquier virus en la primera semana, le tienes que decir al paciente que vamos a repetir en 2 semanas o en 3 semanas de nuevo, ¿no? Porque por ahí tiene todos los antecedentes epidemiológicos, pero el negativo es muy posible que sea la primera semana. Entonces, era el otro problema del ELISA. Pensando que en la prueba rápida, ¿no es cierto?, 2 pruebas seguidas, ya tenemos. Entonces, eso es lo que ha recomendado la OMS y eso es lo que se hace actualmente en Bolivia. 2 pruebas rápidas seguidas, bienvenido al mundo. Y entonces, ¿no es cierto?, estos pacientes, ¿no?, que tenían su VIH, se han comenzado a utilizar los medicamentos antirretrovirales. ¿Por qué antirretrovirales? Porque el virus es un retrovirus, que ya lo aprendí con la doctora. Y este retrovirus, ¿no es cierto?, han comenzado a utilizar medicamentos, y los medicamentos han comenzado a ver qué medicamento se utiliza para otras enfermedades puede ser bueno para el VIH. Entonces han agarrado diferentes medicamentos y han comenzado in vitro, en laboratorio, a ver cómo reacciona el virus del VIH con el medicamento. Y uno dio resultado. Entonces, si te das cuenta, a partir del año 85 se han comenzado a hacer las investigaciones para ver qué medicamento podría ser, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta el 2020, comenzó la pandemia y todo se interrumpió. La pandemia ha dado prioridad a eso, tanto ha dado la prioridad que se han olvidado vacunar a los guaguas y ahora están con sarampión. Esa es la causa de la actual. Y están apareciendo algunos mayores que sus mamás se han olvidado antes. Se supone que para entrar al colegio tienes que mostrar carnet de vacuna. ¿Cuántos han plagiado? Aparte de plagiar, ¿cuántos colegios no pedirán? Entonces, si te das cuenta, hay mucha la irresponsabilidad, ¿no es cierto?, no solamente de los padres, también de los colegios, de quienes controlan esto, ¿no?, para que ahora tengamos sarampión. ¿Por qué tiene más sarampión Santa Cruz? ¿Por qué África tiene más casos? Porque tiene más gente. ¿Por qué Brasil tiene más casos? Porque Brasil tiene más gente. ¿Por qué tiene Santa Cruz más casos? Porque tiene más gente. Ellos son 2 millones. Nosotros somos medio millón, en el alto, otro medio millón, recién hacemos 1 millón. Sabemos que no es cierto, ¿no? Sabemos que la mayoría ha sido a las provincias porque les han amenazado, ¿no? No vienes a censarte en tu casita de campo, te vamos a quemar tu casa. Entonces has tenido que salirse de la ciudad, sales del campo. ¿Para qué? Para que reciban platita el alcalde del rural. Y en La Paz, bien, gracias, ¿no? Entonces, en el año 85 se ha comenzado a hacer. ¿Por qué? Porque habían fallecido muchas estrellas de cine, muchos actores, ¿no?, con VIH, y estos changos, ¿no?, declararon que eran gays. Entonces, como han declarado que eran gays, han relacionado gays igual SIDA, estigmatizados. Entonces, estos ya que eran ricos, que han hecho con su plata, han donado para que se investigue. Entonces, y muchos actores, actrices, ¿no?, artistas, bailarines, ¿no? Algunos por transfusión sanguínea y otros por, ¿no?, relaciones sexuales sin protección, han adquirido el VIH y han donado su plata antes de morirse. Gracias a esa plata se ha hecho todo esto, ¿no es cierto? Entonces, la primera droga, en el año 87, la sidobudina, AZT es su inicial, la sidobudina es la AZT, y esa sidobudina se ha utilizado, que era un medicamento para otras cosas, es
primer medicamento que se ha utilizado para VIH, ya ha funcionado bien. Después, entre la década de los 90, han creado la tilanosina, salcitabina, estabulina, y el año 95-99 más, y del 2000 al 2004 más, ¿cierto? Y así. Antes de la pandemia, ha habido en 2018, han creado más medicamentos, como puede ser, y gracias a esos medicamentos se ha podido, ¿no es cierto?, detener, ¿no?, el avance del VIH para que no llegue así. Por eso en esa estadística hay hartos con VIH, pero pocos con SIDA, gracias al tratamiento. El tratamiento no cura, pero evita que de VIH llegues así. ¿Cierto? Es más, prolonga la vida del paciente. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, aquí están los fármacos antirretrovirales, ¿no? Los ITRAN, que son los ITRAN, los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos al nucleósido. Inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos al nucleósido, estos son sidobudina, dilanosina, estabudina, lamivudina, todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué efectos adversos tienen? Acidosis láctica, lipodistrofia, ¿no es cierto?, síndrome nefrótico, desmineralización del tejido óseo, neuropatía, pancreatitis, o sea, si bien te doy un medicamento, pero también hay que cuidar los otros órganos porque te puede dar, ¿no es cierto?, efectos colaterales, ¿no? Los otros medicamentos son los ITRAN, con doble N, que son los ITRAN, inhibidores de la transcriptasa inversa, no nucleósidos, ¿no? Y estos producen toxicidad hepática, exantemas, granitos, ¿no es cierto? Y son la nevirapina, epamirén, etravirina, dilipirina, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Los IP son los inhibidores de la proteasa, ¿no es cierto? Y causan hiperlipidemia, insulinoresistencia, diarrea, hepatotoxicidad, son tres, ¿no es cierto? Después están los INSTI. Los INSTI son los inhibidores de la integrasa, que son, hay 4 medicamentos, ¿no? Y hay algunos efectos colaterales, ¿no? Tenemos a los inhibidores de coreceptor, ¿no es cierto?, de los SR5, y es uno de los últimos medicamentos, el Maraviroc, que generalmente no produce nada, ¿no? Pero son medicamentos que solamente están en Europa, bastante caros, en Estados Unidos, y obviamente que son más difíciles, ¿no es cierto? El otro grupo, los inhibidores de la fusión, ¿no es cierto? Ahí está uno solo. Y este es el cuadro, ¿no es cierto?, que está publicado, ¿no es cierto?, en el libro que yo les voy a recomendar siempre, Diagnóstico Clínico y Tratamiento, que es de Papadakis y de McPhee. Por favor, descarguen ese libro. Y con ese libro yo he sobrevivido en el internado. Yo no me daba tiempo para leer. Así es. Y pude leer esto. Y con esto he sobrevivido. Es el mejor libro. ¿Sí? En internet están diciendo, cada año sale una edición nueva. Se llama Diagnóstico Clínico y Tratamiento. Diagnóstico Clínico. Autor Papadakis y McPhee. Papadakis. Entonces es el famoso Papadakis. Si se consigue este libro en internet, se pueden bajar cualquier edición. Es una maravilla. Y en ese libro está esto. Entonces, es el mejor libro que os puedo recomendar para que lean, ¿no? Y casi son de la Biblia. Pero el Papadakis es, pues, el Nuevo Testamento. Iba a decir una porquería, pero me hace en serio que les recomiendo ese libro.
venden libros pasados del Papadakis, ¿no? Barato. Este es de grosor. Grande. Yo he sobrevivido con este libro y estoy muy feliz. Cuando quiero revisar algún dato, busco ahí el Papadakis y hay todo el cuerpo. Entonces, para mí es excelente el libro, ¿no? Entonces, aquí están, en resumen, los mecanismos de acción de los fármacos antirretrovirales y entonces cómo han comenzado a darse, ¿no es cierto? Lo que han comenzado a dar era coctelitos. Entonces, han comenzado, un japonés ha decidido dar un poquito de este, otro poquito, así como cuando van al precio te dan un ferrocarril de cócteles. Ahora son más tacaños, ya no te dan ferrocarril, te dan un A y un shot, punto. Ya han contado. Ya han contado. Entonces, ¿no? Hartos vasitos de colores, que era así antes, ¿no? Entonces le daban hartas pastillas para contrarrestar. Era terrible. Terrible. Los medicamentos no teníamos el convenio, no teníamos la plata para conseguir. Entonces, a un doctor que estaba encargado del VIH-Sida le mandaban del Brasil regalo una caja de medicamentos. Entonces, los pacientes estaban en sala de espera y él tenía que elegir a quién dar el medicamento, a quién dar. Si eran muy mayores, ya no les daba porque su vida no podía prolongar mucho. Entonces, él buscaba si eran jóvenes, si eran padres, como Dios tenía que ser. ¿No? El doctor Ronald Andrade era el falleció con cáncer, era de Inglasa, era uno de los mejores doctores. No reía, pero hacía chistes. Él ha llegado al congreso de VIH en Japón y ha dicho, allá he demostrado que hemos aislado al virus del VIH. Entonces, dice el doctor, sí, diapositiva, ¿no? Una mama agarrando un preservativo usado. Entonces, así hacía chistes, no reía. Y se murió con cáncer. Entonces, después comenzaron a dar y fíjense lo que ha pasado. Esta es una noticia del 31 de julio del 2019 y decía, el VIH en Bolivia, casos en fase de SIDA, baja por las estadísticas que hemos visto. Y la expectativa de vida llega a 20 años, o sea, se prolongó, porque antes estabas condenado a morirte, ya no. Hace 5 años las personas con VIH debían tomar 20 píldoras cada día, los coctelitos. Hartos medicamentos para controlar el virus, pero estas les causaban sueño y dolor de estómago, entre otros malestares. Entonces, ¿qué se ha hecho? La OMS también ha decidido que se debe tomar un medicamento que tenga 3 componentes. Entonces, les he dado la opción a los países a que elijan 3 antirretrovirales de diferentes mecanismos de acción y se fabrique y se comparte en un solo comprimido. Entonces, un comprimido con 3 antirretrovirales. En vez de que tomen 20, van a tomar una pastilla por día, de por vida. ¿Qué ha hecho esta pastilla? Ha prolongado la vida. Es más, los pacientes, al prolongar su vida, se enamoraban con la otra paciente que también tenía VIH. Y decía, ¿cómo es? Hijitos, hijitos. Iban los doctores, ¿podemos tener hijitos? Bienvenidos. Entonces, gracias a ese medicamento, ¿sí? Incluso han podido hacer vida social y marital. Entonces, la señora deseaba embarazarse, todos los días tomando su pastillita, que vamos a ver cuál es. Entonces, les agarraban y a la señora se embarazaba y le pinchaban acetate cada mes, el antirretroviral, durante los 9 meses, pre-parto. Y ya tomaron su pastilla. Y en el parto tiene que ir el médico y en pleno parto le vuelve a pinchar. Nace la guagua, a la guagua pinchamos acetate. O sea, durante el embarazo
ha estado la mamá recibiendo AZT y eso le ha pasado a la guagua. Nace la guagua, postparto sigue la señora con AZT y a la guagua le siguen dando jarabito de AZT. Resultado, esos niños nacían negativizados. VIH no repite. Te hablo del 2000. Esos niños deben tener 20 años. No son niños. Y han nacido varios niños de esos matrimonios, de esos padres, actualmente en reserva. Pero eso es lo que ha cambiado la vida del VIH con el tratamiento. Y el tratamiento, ¿no es cierto?, se tenía que elegir, ¿no es cierto? Los regímenes incluyen 3 medicamentos pertenecientes a 2 o más clases. 3 medicamentos que tenemos que elegir, de los inhibidores de la proteasa, de los inhibidores de los no nucleótidos, de la fusión, qué sé yo, todo lo que hemos dicho al principio. Y esta es la tabla que ya está en el internet, así que sáquenle foto, porque esto no sé por qué motivo se ha eliminado, ¿no? Entonces, la OMS ha definido que las pautas son, arriba, un fármaco de la columna A1 más uno de la columna B más uno de la columna C1. O, alternativa, cualesquiera de las combinaciones de A1 más B más C2, etcétera, etcétera. Entonces, la OMS ha sacado estas equivalencias para que cada país de Latinoamérica, del mundo, decida cuál va a ser su medicamento para dar el tratamiento a los pacientes, el cual, han visto, ha prolongado la vida a más de 20 años. Más de 20. Entonces, el paciente tiene que ser controlado sus CD4 y sus virus. Generalmente aumenta más de 500. Si aumenta más de 500, el paciente está bien. Eso ven que el 500 es la SIDA. Entonces, los pacientes han mejorado y han prolongado su vida y hasta han tenido hijitos. Entonces, ¿qué ha elegido Bolivia? Bolivia ha elegido tenofovir, lamivudina y efavirenz. Esos son los 3 medicamentos que no tienen que olvidarse. Tenofovir, lamivudina y efavirenz. Tenofovir, lamivudina y efavirenz. Entonces tenemos un comprimido, ¿no es cierto?, que tiene los 3. ¿No? Entonces, como tiene tenofovir, efavirenz y lamivudina, se hace un acrónimo con las 3 primeras letras que se llama TEL. El comprimido se llama TEL. ¿Por qué se llama TEL? Tiene tenofovir, efavirenz y lamivudina. Tienen que saber esto. Y eso se les da a los pacientes. El paciente, 2 pruebas rápidas, ¿no?, confirmado de que tiene VIH, entonces le hacen una nota, tiene que traer su carnet, su dirección, filiación, le dan unas charlitas de reflexión y le dicen, este medicamento va a prolongar tu vida, pero tienes que venir cada mes para que tengamos pruebas para ver si tus linfocitos CD4 están subiendo y tus virus están bajando. Además, no tienes que fumar, si tienes relaciones sexuales con gordito, ¿no es cierto? ¿Qué más? No tienes que ir a fiestas, tienes que ser disciplinado, los reeduca. Éramos jóvenes y jugábamos fútbol. Cuando lo he visto jugar fútbol al doctor Remo, ya me quería jugar fútbol. La luna, jugar. Pero el doctor jugaba, grave. Hay una foto donde está el doctor Guarite, el Remo, ¿no es cierto?, todo transpirado jugando fútbol. Yo iba a aplaudir. Yo era el ayudante. Entonces podíamos jugar fútbol a las canchitas del hospital general. Ya tenía unas canchitas antes del barranco. Y no conocen nada. Íbamos a esas canchitas y jugábamos. Y había una piedra, como batán, y ahí se sentaba un joven medio rubio con su pijama y nos chequeaba. ¿Cierto? Y todos decían, ¿qué tiene SIDA? El primer caso en Bolivia. El Marcelo, así se llamaba. Nos venía a chequear. En vez de tirar pelotas, nos venía a ver, ¿no?
El problema es que como no podía estar en una sala, han buscado ahí atrás un cuarto donde tenía doble reja y vivía ahí, internado. Su amiga lo abandonó, era de Santa Cruz. Él llegó del Brasil, ¿no? Con su recuerdito de VIH, y como no había las pastillas, había solamente la ZT o algunos que se podía conseguir, pues comenzó a empeorar. A veces le daba su depresión, se salía, porque como no se controlaba nadie, se iba a farrear, y cuando estaba por la garita, entraba al hospital, tenían que ir, vendarle, recogerlo, no se lo quería tener, o sea, demencia, ¿no ves? Así era su vida de Marcelo, hasta que fue terminando su vida y se le cayeron sus dientes, le daba gingivitis, las diarreas eran incontrolables. Entonces, ¿quién le iba a visitar al Marcelo? Nadie que le iba a visitar. ¿Sabes a quién le han encargado? A la Cholita. Había una Cholita que estaba en la cocina, a ella le ponían bata, barbijo, gorro, tú dale comida, a ella le mandaban. A ella le mandaban. Ella es la que entró, ella era su amiga. Él no tenía amigos. Él le daba su comidita, todo, hasta que se murió. El primer caso. Y éramos estudiantes pateando pelota y viendo los enfermedades. Así comenzó el VIH. Nosotros éramos estudiantes que estamos aprendiendo qué era el VIH y como ahora, ¿no? Dice que el VIH por el beso se contamina. Hay que besar. Sabemos que no es así, ¿no? Pero igual de con el coronavirus, igual en esa época con el VIH, todo el mundo se decía, no había redes sociales, había chisme, que era peor. Pero igualito ahora hay chisme, ¿no ven? Entonces dice que no, dice que esto no, dice que es grave, que no sé qué, no sé, sarampión, dice, adultos da. ¿Sí o no? Entonces todo era malo, ¿sí o no? Entonces, esa es la breve historia del Marcelo, porque yo he sido partícipe y lo veíamos ver al Chango, ¿no? Y cuando el Remo ha ido a jugar fútbol en Chile Bárbaro, yo ya no he ido a jugar fútbol, solo iba a aplaudir, porque te daban un empujón y aparecías en el suelo, y tu capo era para jugar fútbol. ¿Sí? Aquí se llama el doctor de patología, uno con bigote. Es otro que prueba, sí he jugado pelota, ¿sabes? Desde la selección, desde esa época. Entonces había así, el deporte favorito era jugar pelota. Entonces, ahí está el famoso TEL, que ha prolongado la vida de las personas, más de 20 años, ¿no? Y, ¿no es cierto?, ha permitido que puedan nacer niños de madres con VIH, porque antes no era posible. Este medicamento es de lo mejor, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Entonces, para terminar, no se olviden el ABC. A de abstinencia. Si usted no tiene relaciones sexuales, ¿sí? No va a venir el Espíritu Santo y te va a convertir. No hay abstinencia. B, fidelidad. Si tienes pareja, solo con él o con él. No puedes abstener, no puedes ser fiel con dos. ¿No? La solución está en tus manos. ¿No? Entonces tienes que ser fiel. Como chiste, había una señora que hablaba en el minibús y le decía a su amiga, ¿no es cierto? ¡Ay, qué cuento! ¡Qué amorosa! ¿Qué cosa amorosa? Se va, ¿A mi hija? ¿A la mamá? Sí, a mi hija. 18 años. ¿Y de qué? De esas enfermedades, pues. ¿En serio? Sí. Ay, qué horror. ¿Y cómo está mal? Pues la pobre ahí, unos flujos así mal. Yo escuchando como cauca mi oreja. ¿Y dónde se ha contagiado, pues? En el sauna. Ay, no me vas a dar la dirección, no, mira ese sauna.
Como siempre, es que hay todos esos baños cochinos. Se ha sentado y ahí se ha contaminado. En serio, ay, no oye, La niña le ha contado la verdad. Sí ha ido a sauna, ¿no es cierto? Sí se ha sentado, pero ¿cuál era el error? Yo no le he dicho quién estaba esperando de él. Caras vemos y cachitos. Que les vaya bien. Chao.